Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de Casanare Noticias. Aquí estamos con Magnolia Enríquez. Hace ya 27 años, 23 años, falleció don Getulio Vargas Barón, quien fue prefecto, quien fue intendente de Casanare, fue representante a la Cámara, senador de la República. Bueno, una persona que marcó un hito en lo que hace a la política en el departamento de Casanare, y aquí está pues precisamente su compañera de vida, doña Magnolia Enríquez, quien nos va a contar detalles de ese transcurrir en la vida política y en su vida personal. Bienvenida, doña Magnolia. Cuéntenos, hoy entonces ya 27 años, ¿cómo fueron esos duros momentos y cuál fue, digamos, la causa del fallecimiento de este líder casanareño? A ver, Rosalba, primero muchas gracias por venir a hacer remembranzas, a recordar la historia, a dar a conocer de pronto episodios para muchas personas que no tienen ni idea quién es Tulio, para los que lo conocieron, pues recordarlo en su día de 23 años de fallecimiento y pues contarle lo que a bien tengas preguntar sobre la vida que fue. En primera instancia, ¿en qué lugar estaba don Getulio ese día? ¿Estaba usted cerca de él? ¿Llevaba mucho tiempo enfermo? Cuéntenos de esa situación. Fue una larga y penosa enfermedad, ¿cierto? Fueron 3 años corriendo con él para Bogotá, ni siquiera en Villavo había unidad renal hasta que la pusieron y ya había un nefrólogo por lo menos que lo valorara. Sufrió muchísimo y uno siempre esperaba el desenlace en cualquier momento porque todos sus órganos vitales se comprometieron a, a raíz de la falla renal que tenía, ¿cierto? Pero pues muy avanzada. Y todo eso, una cosa lleva a la otra, efisema pulmonar, infarto cardíaco y muchas cosas, hasta que yo, no, pues lógicamente que yo estuve con él siempre, siempre. Es más, el día que falleció yo lo hospitalicé. Aquí pues no era lo que éramos antes, un hospital con recursos y médicos limitados. Había un señor internista que no era de aquí, pero no lo quiso atender. Lo hospitalizamos desde las 8 de la mañana y el nefrólogo le decía que por favor pasara al teléfono para él darle instrucciones para poderlo trasladar, ¿no? Y el tipo nunca pasó, llegó a las 5 de la tarde cuando yo ya decidí llevármelo, que el nefrólogo me decía, si usted se lo trae, le muere así, Magnolia. Hay que, bueno, estabilizarlo. Entonces yo me fui resuelta a llevarlo, me fui por los papeles a la casa. En ese momento llegó Lelis Luna a decirme, comadre, vengo porque Getulio se puso malo, y se puso malo era que acababa de fallecer. Entonces, pues uno, como te digo, ante una situación tan complicada, pues esperaba ese desenlace en cualquier momento. Muy doloroso, pero pasó. ¿Cómo fueron esos últimos años de don Getulio Vargas Barón, un líder político muy reconocido en todo el departamento? Extra micrófonos decía usted que don Getulio empezó a sentirse muy triste de ver, digamos, que su cuerpo ya no le respondía igual. ¿Cómo vivió esos últimos momentos? Además que era un hombre que le gustaba escribir, le gustaba la poesía. Bueno, pues yo pienso que es normal en cualquier ser humano que se haya caracterizado por tener una fuerza, digamos, casi descomunal para hacer cosas en el llano, como ganadear, como colear, como todo eso, y verse físicamente mermado fue muy doloroso para él. Él lloraba, él decía, se miraba sus piernas y pues él fue muy fortachón, pero pues la vida lo llevó a eso y pues a veces hay que aceptar lo inaceptable, ¿no crees? Sí, y cómo era, digamos, también digamos, su entorno. Muchos amigos lo visitaban o él empezó a sentir la soledad. Rosalba, cuando uno ha tenido poder y dinero, pues yo lo digo porque lo viví, eh, su, su mesa, su mesa vive llena, ¿cierto? Y cuando se acaba el poder y el dinero, entonces las cosas empiezan a cambiar y te quedan los verdaderos amigos que en una mano se pueden contar y sobran dedos,
que son los que están ahí al pie, en las malas, y nunca te dejan solo. Pero él lo afectó muchísimo. Inclusive hay un poema que se llama El tiempo, donde habla él, lo declamó hasta el último día de su muerte y lloró. Porque es que una cosa es estar rodeado siempre de gente, por alguna razón. En esa época ni siquiera era por dinero, pues el dinero que él tenía, el de su familia, el que había heredado y el que había trabajado, no era dinero del Estado, ni mucho menos, porque en Casanare pues vivíamos prácticamente de limosna, hasta que apareció el petróleo, que ya esa época ya a él no le tocó, ya esa fue otra parte de la historia de Casanare. Pero todo era costeado por él, o sea, todo era su aporte, su bolsillo, su capital, todo su entrega. Era una entrega total, como dice la canción, desde moral hasta económicamente, y entonces, pues eso te lleva ¿a qué? A darte cuenta que acabaste todo por un ideal, sí, de pronto sí el ideal, pero cuando quedas sin nada también se van los amigos. Sí, señora. ¿Y lo ha sentido Magnolia Enríquez también? Venga, yo creo que yo hice un curso a lo largo de toda la política que viví con él, porque aprendí a ver quién es quién. O sea, había una manera de darme cuenta de qué era la política, quién es, cuánta falsedad, ¿sí? Cuánto, esa canción que ese amigo, cuánto tienes, cuánto vales, también de darse sol, y aprendí a darme cuenta de que no hay sino oportunistas en esa cuestión de la política, y son raros los amigos que hasta el final te van a acompañar. Entonces yo, ¿qué te diga? Yo hice un curso intensivo, digámoslo así, y estaba preparada para saber que el día que Getulio no estuviera, Magnolia era una más, y así he vivido, y pues sencillamente acomodé mi vida a lo que tengo, a lo que soy, a luchar, porque nunca dejé de trabajar, y ahora que ya me pensioné y cerré mis negocios, pues a vivir como pueda, de lo que pueda y cuando pueda. Bueno, vamos entonces a hacer un recorrido por lo que fue la vida política de don Getulio Vargas Barón. ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó a ser prefecto del departamento? ¿Cómo llegó a ser intendente de Casanare? Bueno, pues él siempre fue un líder, ¿no? O sea, un líder político, porque sus amigos, tenía, como dicen los italianos, la parola, la facilidad de hablar, ¿cierto? La disposición de aprender, de autodidacta, de leer, pero no leer cualquier cosa, de leer inclusive los griegos, los grandes pensadores, entonces todo eso, y aprender de los grandes políticos. Tenía esa ventaja de aceptar que había quien sabía más que él, ¿cierto? Y que había mucho que aprender en la vida. Entonces todo eso le permitió, y lo alentaron. ¿Sabe quién lo alentó? Muchos amigos de Pandiariporo que ya no están, porque era el joven, era el Papita Arquino, Pedro Luis Pérez, toda esa gente, Libardo Forero, fue la que lo alentó a que fuera a la asamblea, a que luchara, a que peleara, y pues él tenía la disposición, ¿cierto? Entonces llegó primero a la asamblea de Boyacá. Primero fue prefecto de Casanare. La prefectura, después de que Casanare fue comisaría, pasó a ser prefectura especial de Boyacá, que seguía dependiendo de Boyacá en todo. Pues había mucho de olvido, ¿no? De pronto por ser un territorio tan grande. Entonces él fue prefecto hasta 1972, después salió y entró a la asamblea a luchar y a pelear por la separación de Casanare, por la segregación de Casanare de Boyacá. Entonces fueron varios periodos, ¿cierto? Sí. En que la pelea se dio, yo ya estaba con él y eso fue una lucha, pero por eso te digo, eran maestros en la oratoria, eran impresionantes todos esos señores diputados en Boyacá, había mucho que aprenderles, ¿cierto? Entonces, pues todo eso le fue su escuela, digámoslo así, y mucho aprecio de la gente de fuera, de los gobiernos, de los mismos gobernadores de Boyacá.
Hablemos también entonces de precisamente esas puntadas que ya has dado en lo que hace a la gestión que realizó Tulio Vargas siendo intendente de Casanare, los logros de esa época, cómo se hacían ustedes esos recorridos por todo el llano con las dificultades pues en las vías, cuando eso no existían vías, pues entonces en caballo. Todas esas situaciones y aventuras que ustedes vivieron y los logros para el departamento. Y si nos puedes ir mostrando algunas de las fotos, bienvenido. Pues, ¿qué te digo, Rosalba? Era como el gran sueño de ese hombre, ¿cierto? Siempre soñó y buscó. Ya era 1900. Sí, ya 1972, 73, ya en el 74 ya fue intendencia, pero entonces para eso había que cumplir un proceso, ¿cierto? Para eso había que ir a la asamblea, buscar el apoyo, buscar los consejos, tratar de que todo el mundo respaldara la idea, buscar quién lo representara, quién apoyara la propuesta en la Cámara de Representantes, que el primero fue el doctor Luis Hernández Vargas, quien presentó eso, pero después él murió y cogió las banderas, digamos, del partido por orden de Jorge Perico Cárdenas, que era el líder liberal de Boyacá. Entonces las cogió Carlos Hernando Vargas y entonces él lo presentó, aunque ya lo había presentado, mire, lo presentó Eduardo Fonseca Galán y también le negaron por anticonstitucional, lo mismo que al doctor Luis Hernández Vargas. Entonces ya con la llegada del doctor Carlos Hernández, entonces el honorable senador de la República, Cornelio Reyes, del Partido Conservador, que era de Ginebra Valle, y Hugo Serrano Rueda, apoyaron la propuesta en el Senado, y por eso pasó, pues o sea, no era solamente la Cámara, sino buscar el apoyo del Senado, y por eso pasó esto. Bueno, ahora, se segregó, digamos, fue intendencia de Casanare, pero electoralmente seguíamos dependiendo de Boyacá, y eso era otro proceso, pues, que había que liderar y buscar. Eso lo hizo don Getulio Vargas con el doctor Hernando Durán Duzán del Meta, que él estaba haciendo parte, integrando el grupo de los 40, que era la modificación de la Constitución Nacional del 91, ¿cierto? Entonces, allí vino digamos, la puntada final que la dio el doctor Durán Duzán, con estas palabras, cuando fuimos dijo, le digo a Getulio, que iba Héctor Preciado Romero, que somos creo que de los únicos que quedamos de esa época de liderazgo en Boyacá. Y entonces dijo así el doctor Hernando Durán Duzán, dijo, sé y conozco la lucha del pueblo llanero por buscar su independencia. Voy a incluir un artículo, un parágrafo en la Constitución Nacional donde dice que se permite segregar territorios de otros más grandes y no sé qué. Bueno, entonces ese pedazo se le debe indiscutiblemente al doctor Hernando Durán Duzán. Estarán allá hablando con Getulio porque ambos ya fallecieron. De otra parte, cuéntenos detalles ya digamos, de lo que era como el trabajo, digamos, ya teniendo esta potestad de Getulio Vargas, cómo eran las comunicaciones, trabajaba desde Boyacá, cuántas veces venía a Casanare, bueno, en fin, esos detalles de que pues no había las facilidades que existen hoy, digamos que está el WhatsApp, que está el correo electrónico. No, pues imagínate, esto era como sembrar una semilla en el desierto y cuidarla para que germinara. Él tenía en sus manos dos armas, un arma poderosa que era la prensa, muy amigo del doctor Santos Castillo, de don Enrique Santos Castillo y don Guillermo, el del Espectador, Cano. Entonces eran sus armas porque les daba la oportunidad de hablar, de expresar, de lagartear. Era donde buscaba la oportunidad de traer un ministro y decirle, mire, el río se está llevando Yopal, haga algo, por favor. Donde los metía, los llevaba, los traía. Entonces, ese compromiso con la tierra de él de buscar a como diera lugar.
traer algo de progreso, como fue la electrificación, los primeros 1000 abonados, que con tiempo te mostraría todos los documentos que ahí están. Pero entonces, ¿qué te digo? Se trabajó con las uñas. Perfecto, vamos a acercar esta foto, Magnolia, que es como el recibimiento cuando él fue nombrado intendente. Imagínate, eso era, pues, era tan líder que mira lo que está ahí, o sea, la gente creía en él, la gente lo seguía y lo apoyaba porque eran proyectos de vida, de restitución de su tierra, de tener su propia legislación, su independencia, y mira, esos son muy bonitos recuerdos. Tanta gente. Un poquito esta imagen, acerquémosla un poquito para que nuestros seguidores puedan verla. Aquí está cuando llegó él. Cuando lo lograron intendente, sí. Ese fue el recibimiento, mira. Ese fue el recibimiento aquí en Yopal, pues que. Acerquemos un poquito a esto, que aquí está no, bajémoslo un poco. Aquí está ya dando declaraciones, ahí está incluso dándole declaraciones a Gustavo Puente. Imagínate, Gustavo acababa de llegar, mira, un peladito ahí, mira. Sí, y aquí... No, pues todo el recorrido, porque lograr eso era una hazaña, ¿cierto? Sí, claro. Era una hazaña, sí señora. Bueno, ahí está esta, Magnolia tiene, bueno, todas las fotos en unos... retablos. En unos retablos. Eso es como toda la historia, ¿no? Y sería como muy extenso hacer todo eso. Había una faceta bien importante de don Getulio Vargas y es esa faceta de poeta y de escritor, ¿no? Sí, era demasiado romántico, ¿no? O sea, y se inspiraba, tenía la facilidad. Sí. La facilidad de escribir, ¿qué querés? Sí. De escribir, de hablar, de inspirarse, era muy locuaz. Entonces, además logré que plasmara en su libro, una vez que terminó su vida, esta política, entonces fue cuando se le compró un computador para escribir, porque es que él no le gustaba como publicar y que se conociera lo que él hacía, sino como muy poco, un poco tímido, diría yo, en ese aspecto. Pero al fin lo hizo y le fue bien, ahí con sus libros expresó lo que quería, y ahí dejó su legado para la posteridad. ¿Qué queda entonces de todo eso, Magnolia, para recordar, para cuál es el llamado a la comunidad, para que estén más atentos como de sus líderes, de aquellos que entregaron, de los que todavía están vivos? Pues yo pienso que hay una parte, un episodio en la vida de Casanare que se debe recordar, no solamente a Getulio, sino toda la gente que pasó, toda la gente que hizo patria, todos los que apoyaron la idea de desvincularse de Boyacá, a pesar de que tenemos grandes nexos y aprecio por esa tierra, pero hay mucha historia que conocer y sería bueno que la conocieran, que la divulgaran, a los que quedan un saludo pues fraternal desde hoy, el aniversario de Getulio, en que muchos, como Héctor Gómez, que me llamó hoy, como Héctor Preciado Romero, que estará en Bogotá, que como te digo somos pocos, Raúl Velandia, que también está en Cundinamarca, quedamos muy poquitos de los que... ¿Cumpleaños también estos días, no? Sí, de él, de Getulio, cumplió antier cumpliría años, pero pues yo pienso que se resalta más el día en que partió, ¿no? Porque pues sí, por más que sea, su tierra lo sintió y quedó un vacío grande. ¿Cuántos años tenía? Cuando murió tenía 67 años. Era realmente joven, pero muy enfermo, su enfermedad fue muy, muy crítica. Magnolia, vale la pena contarle a quienes nos están siguiendo sobre el momento en que Magnolia Enríquez, que era una mujer muy hermosa y sigue siendo una mujer muy hermosa y muy inteligente, decidió venir a estas tierras para seguir a este líder casanareño. Pues fíjate que uno nunca sabe dónde va a quedar, ¿no? Yo vine por una invitación que hubo el gobernador de Boyacá y sus secretarios a una inundación que hubo en el río Meta en 1971, a comienzos, 70. Y Getulio era el prefecto de Casanare, allí lo conocí. Bueno, yo, ¿qué te digo? Quedé deslumbrada porque pues
andar en el mar era una cosa que lo conocía, pero esta cosa verde y llena de ríos inundada, pues era otra cosa. Y sobre todo la pobreza, digámoslo así. Nos vinimos en un DC4, DC3, con enfermeras, médicos, y lo que traían, ¿no? Porque se había inundado Orocue, el ganado no se le veía sino la cabeza, y entramos en canoa a algunas casas. Se salvó la parte de arriba que es el Hotel La Guacaba, porque ahí estaba toda la gente amontonada, porque era lo más alto y en esa época era la base que acaba de entregarle la Armada a la policía. ¿Y qué? Y entonces, pues, ahí conocí yo al prefecto de Casanare, con unas barbas, unas barbas largotas y una pierna enyesada. Yo pensé que de verdad era un cura. Y era la figura de prefecto más no cura de Casanare. ¿Y qué? Y entonces ahí nos conocimos, nos seguimos, alguna vez fue a Bogotá, pues, como a los 2 meses con el doctor Luis Guillermo Niño, que un saludo por si me está oyendo o me sabe de mí alguna vez, me gustaría verlo. Y nada, pues las cosas que van a pasar y suceden, y así pasa cuando suceden, aquí estoy. Yo pienso que me enamoré del llano y del llanero. Sí. Para concluir, Magnolia, ¿qué ha pasado con los hijos de don Getulio Vargas? Ninguno de ellos finalmente pues sí incursionaron en la política, pero en este momento no está ejerciendo ninguno en cargo público. No, yo creo que ellos fueron más pensantes y vieron lo difícil que es, sobre todo que la política ya no es política, sino politiquería. Pues muchas gracias, doña Magnolia, por contarnos esta parte tan importante de su vida, compartida con un líder casanareño, pues que hoy cumple tantos años de haberse ido, 23 años, y que, usted lo ha dicho, sigue haciendo mucha falta. Muchas gracias. Gracias.